Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel. En el día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema de las migraciones en Laravel. Como de costumbre, ya he iniciado Laragon y también he abierto en el navegador nuestro proyecto llamado Blog. Nos dirigimos al editor y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué son las migraciones? Bueno, las migraciones son un sistema para manejar el control de versiones de nuestra base de datos, el cual nos va a permitir compartir y modificar el esquema de las mismas muy fácilmente. Además, estas migraciones nos permiten crear y manipular tablas en todos los sistemas de base de datos disponibles en Laravel. Las migraciones se encuentran en la carpeta Database Migration y Laravel por defecto nos crea dos migraciones: la migración de la tabla usuario y la migración de la tabla para resetear contraseñas. Ahora, si observamos la estructura de una de estas migraciones, podemos observar que únicamente contiene dos métodos: el método up y el método down. El método up se utiliza para agregar y modificar tablas, columnas y índices en nuestra base de datos, mientras que el método down únicamente debe de invertir las operaciones realizadas por el método up. Es decir, aquí estoy creando la tabla usuario y su estructura, y aquí simplemente estoy eliminando dicha tabla. Ahora bien, debo aclarar que el hecho de que Laravel nos haya creado estas dos migraciones no significa que esas dos tablas se encuentran creadas en la base de datos, ya que lo único que estamos haciendo aquí es definir cuál va a ser el esquema o la estructura para dichas tablas. Ahora bien, para yo decirle a Laravel que me ejecute estas dos migraciones para así poder tener la tabla user y la tabla password reset, lo único que debo hacer es abrir la terminal. Entonces doy control alt T, y si escribo php artisan y doy enter, si me dirijo hacia arriba puedo observar que hay un comando llamado migrate, y lo único que hace es ejecutarme las migraciones de las bases de datos. Entonces vamos a limpiar la pantalla y ahora si yo escribo php artisan migrate y doy enter, puedo observar como Laravel me ha ejecutado todas las migraciones pendientes, lo que significa que ya yo tengo mis tablas creadas. Pero para comprobarlo nos dirigimos al navegador y después del nombre de nuestro proyecto escribimos php admin, damos enter, y si me dirijo a mi base de datos llamada blog, puedo observar cómo tengo la tabla password reset, la tabla usuario y una tabla adicional llamada migration. Bueno, esta tabla es utilizada por Laravel para llevar el control de versiones de nuestra base de datos. Mientras que si yo voy a la tabla user y me voy a la estructura de la misma, puedo observar que tiene un ID, un name, un email, un password, un remember token, un create app y un update app. Y si yo me dirijo a la estructura de la tabla user, puedo observar que tengo un campo llamado increments, que lo único que hace es agregarme el ID primario, además de autoincrementar. Esto es string, viene siendo como un varchar. El email va a ser tipo varchar, además va a ser único. El password va a ser varchar. Esta función de aquí lo que hace es, si nos dirigimos al navegador, es crearme este campo llamado remember token varchar. Además también tenemos el timestamp, que esta función lo único que hace es agregarme estos dos campos de aquí. Ahora si yo me dirijo a la tabla password reset, a la estructura, puedo observar que únicamente tengo tres campos: el email, el token y el create app.
Y si yo me dirijo a la estructura de la misma, puedo observar que tengo el email, va a tener un índice, el varchar llamado token y un timestamp llamado creator@, que va a ser nullable. Ahora, si yo voy a creator@, veo que es tipo timestamp y además que va a permitir campos nulos. Y si yo me dirijo a mi tabla migration, la cual me permitirá llevar el control de las tablas. Ahora bien, supongamos que en la tabla users yo quisiera deshacer las migraciones que he creado, la migración de password reset y la migración de user. Lo único que debo hacer es dirigirme a la terminal, y si yo escribo php artisan, doy enter, puedo observar que bajo el namespace migrate yo tengo un comando llamado migrate rollback, que lo único que hace es deshacerme las últimas migraciones de base de datos ejecutadas. Ahora vamos a limpiar la terminal. Si yo escribo php artisan migrate rollback y doy enter, puedo observar que tanto la tabla de password reset como la tabla de user han sido eliminadas. Ahora, si yo me dirijo a phpMyAdmin, lo refresco, me dirijo a mi base de datos blob, puedo observar que únicamente tengo la migración de la tabla migration. Esto pasa debido a que el comando, vamos a escribirlo aquí, perdón, php artisan migrate rollback va a ejecutar el método down de todas las migraciones, mientras que el comando, vamos a ponerlo aquí, php artisan migrate ejecuta el método up de todas las migraciones pendientes. Así que, aclarado todo eso, vamos a crear nuestras propias migraciones para tener una mejor comprensión de cómo es que esto se utiliza. Para ello, vamos a eliminar las dos migraciones que vienen con Laravel. Vamos a eliminarlas. Vamos a decirle que no. Para crear una nueva migración, únicamente nos dirigimos a la terminal, y si yo escribo php artisan list make y doy enter, puedo observar que bajo este namespace existe un comando llamado make migration que nos crea un nuevo archivo de migración. Entonces vamos a limpiar la terminal y escribir php artisan make migration, y para darle el nombre a la migración existe una convención, que es la palabra create, un guión bajo, el nombre de la tabla, seguido de la palabra table. Es decir, create, por ejemplo, users table. Esto es una convención que utilizamos al momento de crearla. Obviamente no es obligatorio, pero en nuestro caso la vamos a utilizar para seguir la convención. En nuestro caso, la tabla se va a llamar create users table. Ahora, si yo doy enter, puedo observar que Laravel me ha creado una nueva migración llamada create user, pero además me le ha puesto la fecha cuando el archivo ha sido creado, y esto se utiliza para llevar un control de las migraciones. Ahora, si yo me dirijo a mi archivo de migraciones y doy enter, y podemos observar que este archivo ya viene con una estructura básica predefinida. Y si se están preguntando cómo Laravel sabe que vamos a crear la tabla usuario, es gracias a que hemos seguido la convención, ya que Laravel tomará como nombre de la tabla lo que esté en medio de la palabra create _table. Pero obviamente esto no pasaría si no estuviéramos utilizando la convención. Por ejemplo, vamos a crear otra migración. En este caso le vamos a llamar crear tabla para los
para, para la contraseña, por ejemplo, para la password. Y yo doy enter. Laravel me le agrega obviamente la fecha de creación, y si yo me dirijo a esa tabla veo que tengo la migración en blanco, ya que no estamos utilizando la convención para crear las tablas. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, vamos a regresar al comando que teníamos y vamos a ponerle al final un 2, especificarle un nombre, puedo hacer a través de la opción create, que acepta como parámetro el nombre de la tabla. Por ejemplo, en nuestro caso será password. Y doy enter y me dirijo a esta migración. Puedo observar como Laravel ha ignorado la convención, ya que le estoy especificando explícitamente que me cree la tabla password. Vamos a eliminar estas dos migraciones, ya que fueron únicamente cuestión de ejemplo. Aclarado eso, ahora sí estamos listos para definir la estructura de la tabla user. Ahora bien, debo explicar que lo único que estamos haciendo aquí es decir, llamar a la clase schema y decirle que vamos a crear la tabla usuario. Le pasamos un objeto blueprint que lo tenemos en la variable objeto llamado table, y este nos va a permitir crear y modificar columnas en nuestra tabla, en este caso user. Ahora, en esta primera línea que el Laravel nos incluye por defecto, lo único que hace es crearnos un campo integer en la base de datos. Vamos a comentar esto para que no aparezca así. Un campo integer auto incremental, es decir, que se va a incrementar de uno en uno. Y este de timestamp, como lo vimos anteriormente, únicamente nos va a crear dos campos: created app y updated app, y ambos serán tipo timestamp. Aclarado eso, vamos ahora a crear nuestras propias columnas. Para ello llamamos a la variable objeto table y le vamos a decir que vamos a crear una columna tipo varchar. Las columnas tipo varchar se representan mediante el método string, y esta será name. Vamos punto y coma al final, y vamos a decirle ahora que vamos a crear otra tabla tipo varchar, y esta se llamará email, y esta vamos a decirle que sea única, para que no existan email duplicados en nuestra tabla. Entonces vamos a crear otra columna, en este caso string. Bueno, vamos a ponerle test. En nuestro caso se llamará description. Punto y coma al final. Bueno, vamos a decirle que la descripción puede ser nullable, es decir, que puede ser nula. Vamos a guardar aquí y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Entonces, esta nos va a crear un campo integer autoincremental, un campo varchar con el nombre name, una columna, perdón, llamada email, que sea única, y un tipo test llamado description, que sea nullable, y los campos created at y updated at. Ahora, si yo guardo aquí y me dirijo a la terminal, vamos a eliminar todo esto y ejecuto php artisan migrate, doy enter. Puedo observar cómo se me ha ejecutado la migración create users table. Ahora, si yo me dirijo a php-myadmin, refresco la estructura de la base de datos blob, puedo observar cómo tengo una nueva tabla llamada user. Si voy a la estructura, puedo observar que tengo un ID, clave primaria, autoincremental, como lo definimos aquí.
Además tengo un name varchar 255, un email único también varchar, la columna description tipo test va a ser nullable, y el created at y el updated at. Ahora, si yo quisiera que en nuestro caso, por ejemplo, el email sea, por ejemplo, de 150, que tenga un límite de 150, lo puedo pasar por aquí como segundo argumento. Ahora, si yo guardo aquí, obviamente yo debo decirle al Laravel que me deshaga la migración que se ha creado, y para eso sabemos cómo hacerlo. PHP artisan migrate rollback, y doy enter. Puedo observar cómo me ha ejecutado el rollback para esta migración, que lo único que va a hacer es eliminarme la tabla user. Si yo me dirijo y refresco, puedo observar como ya se me ha eliminado la tabla users. Y ahora, si yo nuevamente ejecuto PHP artisan migrate y refresco aquí, tengo la tabla user, pero el email va a tener una longitud de 150. Vamos a ver si es así. Si voy al email, veo que es un varchar con una longitud de 150. Ahora bien, Artisan nos proporciona una serie de comandos bastante útiles para trabajar con migraciones. Si escribimos php artisan list migrate y doy enter, puedo observar que tengo aquí 6 comandos para trabajar con migraciones. El comando php artisan migrate status, vamos a ejecutarlo. PHP artisan migrate status, damos enter y vemos que nos muestra el estado de cada migración. Este comando php artisan migrate rollback ya sabemos que se utiliza para deshacer las últimas migraciones que han sido ejecutadas, y esto únicamente me va a ejecutar su método down. El PHP artisan migrate reset es un poco diferente, ya que va a ser un rollback pero de todas las migraciones, ya que este hace un rollback pero de las últimas migraciones que han sido ejecutadas. Así que con este lo único que hace es ejecutar el método down de todas las migraciones en nuestra base de datos. Este de PHP artisan migrate refresh lo único que hace es resetear todo y hacer luego un PHP artisan migrate, es decir, él me va a deshacer todas las migraciones y luego me volverá a ejecutarla. Este de migrate start no la vamos a utilizar, ya que este lo único que hace es crearnos la tabla para la migración, que es esta que tenemos aquí. El Laravel por defecto no las crea. Entonces vamos a seguir. Por ejemplo, si yo ejecuto php artisan migrate refresh y doy enter, puedo observar que hace un rollback de todas las migraciones, que en este caso solo es una, la llamada create users table, y luego la migra. Ahora, si yo me dirijo a la base de datos y la refresco, debo obtener exactamente el mismo resultado. Bueno chicos, hasta aquí ha sido el video de hoy. En el siguiente video aprenderemos a crear más columnas y también a modificarlas. Así que si el video te ha gustado o piensas que has aprendido algo con él, te invito a que le des un like. Adiós.